En esa época se caracteriza a nivel filosófico porque toda la preocupación está centrada en un mundo cristiano, en el cual Dios es creador de todo. La filosofía y la teología se orientan a esta dirección. La filosofía en base a los principios recibidos por la razón humana, la teología con los principios recibidos por la revelación. Los pensadores de esta época recibieron aportes de la filosofía griega, especialmente de Platón, Aristóteles, tanto como de sus inquietudes como por las enseñanzas de Jesucristo. Pensamiento filosófico cristiano. El cristianismo no es una filosofía propiamente dicha, sino una religión que, tal como queda expresado en los dogmas de la Iglesia Católica, fue fundada por Jesucristo, Hijo de Dios, enviado por Dios Padre como Mesías, para salvar a los hombres, según había anunciado los profetas hebreos. La patrística es la época de los primeros pensadores cristianos. La filosofía de los primeros padres de la Iglesia al comienzo de este periodo hubo que defender la creciente cristianismo de los ataques de paganismo de los judíos y los agnósticos. Esto fue la tarea de los apologistas, pero la misión primordial de la patrística fue la de formular y reducir racionalmente a un sistema los principios cristianos con la ayuda de la filosofía. Entre sus representantes principales tenemos a San Justino. Fue el primer que trató de conciliar la fe reveladora y el conocimiento filosófico racional. Para él la filosofía era el don más precioso que Dios había hecho a los hombres. Por lo tanto, no podría haber contradicción entre la filosofía y religión. San Agustín nació en Tagaste, una ciudad del norte de África, del padre pagano y madre cristiana Santa Mónica. Durante su juventud llevó una vida turbulenta, entregado a diversiones y placeres de carácter pagano. Escolástica. Se da el nombre de escolástica a la especulación teológica y filosófica desarrollado en las escuelas de las catedrales y conventos en un principio y después de las primeras universidades de la Edad Media. Ello comprendido durante los siglos VIII y XIV. Dentro del contexto histórico del feudalismo y bajo la hegemonía de la Iglesia Católica. Fuentes. Los escritos aristotélicos en relación con la filosofía arábigo-judía avesana, Averroes y Maimónides. Las fuentes platónicas y neoplatónicas, sobre todo aquellas que giraban en torno al Timeo, Fedón y Menón. Las fuentes patrísticas, fundamentalmente la doctrina de San Agustín, el más importante de los padres de la Iglesia. Principales representantes. San Anselmo de Canterbury, siglo XI, fue la figura más destacada en la primera escolástica, arzobispo de Canterbury. A él se debe el método de investigación característico de este periodo, método según el cual los pasos a seguir de toda investigación son partir de la fe, pues ella nos proporcionará los hechos que debe interpretar la razón. Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, es el más grande filósofo de toda la Edad Media. Vivió en el siglo XIII, la edad del oro de escolásticas, cuando la cultura sale de las escuelas catedralicias y se fundan las primeras universidades. La filosofía de Santo Tomás de Aquino coincide con la de Aristóteles. Ha sido tan enorme el tomismo que hasta nuestros días sigue siendo la filosofía sustentada por la Iglesia Católica. Fe y razón. Para Santo Tomás, la fe y la razón proceden del Dios y ambas son fuentes de conocimientos distintas e independientes, pues la fe se basa en la luz sobrenatural de la gracia y tiene como objeto los datos revelados, y la razón solo se apoya en la luz natural de su propia inteligencia y su objeto es realidad inteligible. La freno suprema de la razón la supone. La teología y la filosofía. La filosofía ya no es instrumento de la teología. Santo Tomás de Aquino la considera una ciencia autónoma como un objeto propio y diferente. La teología se funda tanto en la revelación como en la razón. Es una síntesis en los dos medios de conocimientos y tiene como finalidad penetrar intelectualmente en las verdades de la fe. Por su parte, la filosofía solo está fundada en la razón y no sienta la autoridad de opiniones ajenas, y su finalidad es la comprensión de todo el porqué del mundo y sus causas. El Renacimiento comienza a finales del siglo XV y se desarrolla a lo largo del siglo XVI. Supone un salto hacia atrás, hacia la búsqueda de las fuentes clásicas, saltándose de la época medieval
Es un intento de contactar con la época clásica, ya que quiere recoger de los clásicos la fuerza para proseguir hacia adelante. Es un movimiento progresivo y progresista para Europa. Para el renacentista, en la antigüedad clásica se encuentra su base. Rasgos fundamentales: 1. Repulsa el mundo medieval. 2. Contra la filosofía escolástica. 3. La admiración por los clásicos. La filosofía renacentista filosóficamente se produce un retorno a la cultura clásica grecorromana, reinterpretada por los autores renacentistas. Fruto de esta actividad es el humanismo renacentista, con una visión antropocéntrica y naturalista del hombre, frente al teocentrismo medieval. Los descubrimientos científicos: la ciencia en ese periodo resalta porque elimina los supuestos teológicos que predominaron durante la Edad Media. Los más representativos personajes son Leonardo da Vinci, quien dio el camino a la ciencia de la naturaleza de un modo definitivo, considerando el arte y la ciencia como dirigidos a un único fin, el conocimiento de la naturaleza. Fue filósofo, pintor, poeta, científico, entre otros. Nicolás Copérnico, polaco de nacionalidad, su obra más importante es sobre las revoluciones de la esfera celeste, en donde sostuvo que no era el Sol el que giraba en órbita alrededor de la Tierra, sino al revés, a la que se le denomina visión egocéntrica del mundo, con la cual modificó los argumentos de Claudio Ptolomeo. Pensamiento de Pico de Mirandola. En el siglo XV, Pico de Mirandola inició su tradición en la concepción de la dignidad humana, que sería después seguida y enriquecida por muchos, al escribir su discurso sobre la dignidad del hombre, en el cual habla de la naturaleza especial y distintas del ser humano como creación divina. Para él, el ser humano es distinto a los demás seres vivos, en tanto que estos se encuentran determinados biológicamente en su totalidad, mientras que aquel, si bien en gran medida, también está determinado por la naturaleza, tienen capacidad de actuar de manera autónoma y de guiar su futuro y tomar decisiones. De alguna manera puede afirmarse que aquello que hace digno el hombre es la perspectiva de Pico de Mirandola. Es precisamente esa indeterminación que implica la capacidad, autonomía para alcanzar sus propios fines mediante el ejercicio de sus capacidades, al adoptar determinaciones sobre su propia actuación. De acuerdo a lo que dice Pico de Mirandola, el hombre privado de la capacidad de autogobernarse no puede entenderse a sí mismo como un ser humano. El hombre es capaz de identificar de acuerdo con su proyecto personal y su papel en la vida social aquellas cosas que son importantes para él, aquellas cosas sin las cuales no podría lograr lo que se ha propuesto. La autonomía del ser humano es lo que lo diferencia de los demás seres vivos y, por consiguiente, lo que muchos autores han entendido como la base de su dignidad, que depende de su condición humana.